Hoy tenemos la suerte de escucharlo a Francisco Batista, que es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, y es docente de Historia de la Filosofía Medieval en la UBA y en la Universidad Católica Argentina. Fue Mellon Fellow en la Villa Itati de Harvard University Center for Italian Renaissance Studies. Y bueno, hoy y el jueves próximo nos va a presentar una lectura en relación a una temática específica sobre Gregorio de Niza en su obra sobre el comentario al Cantar de los Cantares. Así que bueno, como hacemos habitualmente, lo escuchamos a Francisco y después tenemos un ratito para intercambios, comentarios, preguntas y demás. Así que bueno, muchas gracias, Francisco. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos quienes organizan este ciclo tan interesante que sigo siempre que puedo por las redes y me voy enterando. Hace poquito vi el de Meister Eckhart, la profesora Vara Bancel. Bueno, hoy vengo entonces a compartirles un tema que es muy cercano a mi corazón, digamos así. Está dentro de los temas antropológicos de Gregorio. No es de los que me he especializado más, pero siempre me fascinó, así que lo propongo como una exploración conjunta de un tema que es muy original en el niceno y al mismo tiempo creo yo que puede establecer un diálogo muy fructífero con nuestro pensamiento contemporáneo, digamos, ¿no? Y que es bastante actual en varios sentidos, más allá de evitando anacronismo, ¿no es cierto? Y es el tema de la transformación del género en la doctrina espiritual de Gregorio, ¿no? Gregorio habla en su comentario al Cantar de los Cantares de una suerte de mutación de género del alma humana a medida que avanza en el camino espiritual. Y ese cambio principalmente es un cambio, bueno, primero de niño a joven, masculino, y después de joven masculino a doncella femenina, ¿no? En el camino a la unión con lo divino. Bien, es un tema bien complejo en Gregorio, es un texto precioso, ¿no? Pero para encararlo con todo el gusto y digamos, el interés que podemos hacerlo, me parece que primero tendríamos que reponer varias cuestiones de fundamentos antropológicos, ¿no? Y algo del contexto cultural de estos autores que se llaman los tres grandes capadocios, ¿sí? Autores cristianos, griegos, o sea, de habla griega, del Imperio Romano en el siglo IV. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ¿Se sí, quedó por las dudas? Bien. Bien, entonces voy a compartir mi presentación. Bien. ¿Ahí la están viendo? Sí. Bueno, acá tenemos entonces una imagen de Gustave Moreau, de un ciclo sobre el Cantar de los Cantares, que me pareció que ilustraba bien la temática propuesta. Y el título, bueno, tal vez debería explicarlo un poco, pero se va a entender a lo largo que avancemos con la lectura de los textos. Es esto de varón a mujer y más allá, la plasticidad de lo humano en el comentario al Cantar de Gregorio. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es entender esta metáfora de la transformación de género en el contexto de la antropología de Gregorio que desarrolla en otros textos, ¿sí? Y que en el Cantar de los Cantares, una de sus obras, de sus últimas obras de madurez, ya se expresa con todos los caracteres, en toda su resonancia, digamos, en todas sus potencialidades. Pero entonces, para comenzar, voy a dar una breve descripción, ¿no?, de la figura de Gregorio y de su contexto histórico. En primer lugar, acerca de su entorno familiar en Capadocia, ¿sí?
Gregorio nace en una familia cristiana, o sea que es educado en la fe cristiana desde la primera infancia, no es un converso al cristianismo, ¿sí? Y su familia ya llevaba por lo menos 2 generaciones del lado del padre y de la madre convertidos al cristianismo, ¿no es cierto? Su abuela paterna había sido discípula, aparentemente, de un discípulo de Orígenes de Alejandría, otro de los grandes pensadores cristianos de la antigüedad tardía, y de aquellos que son más destacados en el ámbito de la filosofía, digamos así, ¿sí? Entonces, Gregorio recibe ya en su propia familia la influencia de la tradición origeniana y alejandrina, ¿sí? Pero su formación, como la mayor parte de los jóvenes aristocráticos de su época, sigue los cánones de la paideia griega, literaria y filosófica, ¿sí? Así que se educa en los grandes clásicos, en Homero, en Hesíodo, en las tragedias, en las novelas más cercanas a su época, ¿sí? Y también en las escuelas filosóficas, con una importancia notoria de la tradición platónica. De hecho, está probado que Gregorio conoce por lo menos algunos de los tratados de las Eneas de Plotino, por ejemplo, y probablemente algo de la filosofía de Jámblico también. O sea que se interesa en las novedades, digamos, los textos de Porfirio también, por supuesto, en los filósofos platónicos más recientes, pero también se nota una fuerte influencia del estoicismo, tal vez en sus formas más tardías, y de la filosofía de Aristóteles, en varios puntos, ¿sí? Por ejemplo, de los tratados naturales de Aristóteles, así como de las teorías médicas de Galeno y otras escuelas tardías. Entonces su formación es realmente exhaustiva y demuestra un interés muy particular en la tradición intelectual de la Grecia pagana, ¿sí? A diferencia de su hermano mayor, Basilio, que es otro de los grandes capadocios, incluso con más intensidad que su mutuo amigo Gregorio Nacianceno, que es el otro de los 3 capadocios, ¿sí? Que es llamado el teólogo, el gran poeta de este grupo. Gregorio, sin embargo, tiene una mente más especulativa, ¿sí? Es el gran filósofo del trío, ¿sí? Y de hecho ofrece muchas veces asistencia técnica y filosófica a Basilio, por ejemplo. De la concepción dependiente de la gente aquí y desde el contexto del enfoque de Metz. Gracias. Bien, en cuanto a las influencias cristianas de Gregorio, y en la formación de Gregorio, yo ya mencioné la tradición alejandrina, que es profundamente influyente en él, pero también notamos digamos, una presencia en su obra de una perspectiva más centrada en Asia, ¿sí? Una perspectiva y una influencia de autores cristianos de Siria, de Antioquía, por ejemplo, que tendían a concebir, por ejemplo, la naturaleza humana más integralmente que la tradición alejandrina, cuyo influjo era mayormente platónico y platonizante, ¿sí? Entonces en Gregorio intenta conciliar esos elementos de, por decirlo de algún modo, dualismo platónico, aunque eso es bastante cuestionable, con una concepción integral de la naturaleza humana, ¿sí? Que va a influir también sobre su concepción de la mujer, ¿cierto? Y eso nos va a interesar, ¿sí? Bien, solamente estos apuntes sobre la figura de Gregorio. Después, en el momento del diálogo, también podemos aclarar otros temas que a ustedes les interesen, ¿sí? Bien, seguimos adelante. Aquí tenemos una representación moderna, un ícono moderno de la familia. No es la familia entera, ¿sí? Pero acá pueden reconocer algunos de ellos, ¿sí? Arriba del todo está la hermana mayor, Macrina, ¿sí? Sobre la cual Carolina escribió un artículo precioso, ¿sí? Hace poco tiempo, se los recomiendo. Pero Macrina es realmente una figura dominante en el seno de la familia de Gregorio y Basilio. Es la hermana mayor, poseía una formación muy completa, intelectual, ¿sí? Por más que no preservamos escritos atribuidos a ella, y muy probablemente no existieran, porque en su biografía de su hermana, Gregorio no menciona ningún texto escrito por ella, ¿sí?
Bien, Macrina, vamos a volver a Macrina, porque realmente es una figura excepcional y muy gravitante en la vida de Gregorio y en la concepción del ser humano de Gregorio y también de la mujer, ¿sí? Los ejemplos que vive el niño Gregorio en el seno de su hogar de muy pequeño, y todos, la mayoría de ellos encarnados en su hermana, tal como él mismo cuenta, marcan muy profundamente su juventud y también sus concepciones, ¿sí?, filosóficas. Por ejemplo, la hermana, cuando muere el padre, convence a la madre, Emelia, que ven ahí a la derecha, ¿sí?, de erradicar todas las diferencias de dignidad respecto de sus sirvientas o esclavas, ¿sí?, lo cual implica la manumisión de todas sus sirvientas y la decisión de vivir en comunidad con ellas, con una suerte digamos, de comunidad monástica hogareña, ¿sí?, pero en igualdad de dignidad, eliminando toda diferencia social. Esto produce un impacto muy hondo en el joven Gregorio, ¿sí?, que va a llegar en su adultez, entre otras cosas, a proponer la condena a la esclavitud como institución, ¿sí?, en el siglo IV, lo cual es algo muy, muy extraño e inusitado. Es el único texto cristiano de la antigüedad tardía, y podríamos bien hablar hasta la modernidad, donde hay una condena explícita de la esclavitud y un ataque directo a los fundamentos teóricos de la esclavitud como institución. Bueno, yo considero, o estoy convencido, de que esa doctrina gregoriana no hubiera existido de no ser por la figura de Macrina y por el movimiento monástico de esa época. Por supuesto que hay un montón de circunstancias históricas que ayudan a entender también esta posición, ¿no? Bien, bueno, aquí tenemos al resto de los hermanos, muchos de ellos considerados santos en la Iglesia ortodoxa y en las iglesias occidentales. Está Basilio el Magno, que está debajo, el tercero de la fila de abajo. Perdón, ese es Basilio el Padre, pero el que está al lado de él, ¿sí?, es Basilio Magno, el hermano mayor, que un poco le hace sombra a Gregorio hasta su muerte, porque es la gran figura político-eclesiástica, el gran campeón de la ortodoxia, etc., cuando la figura de Gregorio es mucho menos gravitante políticamente. Después hay un hermano menor, Pedro, que es el primero de la fila de abajo, desde la izquierda, y Gregorio es el último de la fila de abajo a la derecha, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos esta representación moderna de esta familia tan particular, ¿sí? En el medio está su hermano Naucracio, que muere muy joven, pero que también se había dedicado a la vida ascética, en soledad en este caso, una suerte de anacoreta viviendo en la naturaleza, y muere ahogado en un río, ¿sí? Cosa que es muy trágica para el resto de los hermanos también. Bueno, simplemente un pantallazo, ¿eh? Podríamos seguir bastante con el tema familiar, pero... Bien, entonces vamos a ir, sin más intermedios, a la cuestión de los fundamentos antropológicos de esta plasticidad de la naturaleza humana que menciono en el título, ¿sí? ¿De dónde surge esta capacidad de transformación de lo humano, ¿no?, que para mí está íntimamente vinculada con la concepción de la diferencia entre lo masculino y lo femenino para Gregorio? Bueno, hay muchos elementos muy relevantes. El más importante de todos tal vez sea su concepción, su interpretación del pasaje de la creación del ser humano en el Génesis, ¿sí?, que vemos desplegado y desarrollado en enorme detalle en su obra antropológica principal, que es sobre la formación del ser humano. De Opificio Hominis, en su nombre latino más convencional, o en griego Perikatas Kewes Anthropou, ¿no?, sobre la constitución del ser humano, sobre la construcción, traducen a veces al latín, del ser humano. Es un verbo complejo de traducir. Pero su subtítulo es sobre la imagen, ¿no?, o sobre la imagen humana, tanto en el texto griego como en las versiones latinas. Una de ellas nada menos que de Eriúgena, que lo traduce al latín,
y lo cita en su Periphysio abundantemente, ¿sí? Sobre todo en el libro cuarto, que es el libro antropológico, ¿no? Bien, entonces Gregorio desarrolla su concepción de la imagen divina, que es su antropología, en este importante tratado de 30 capítulos que se llama Sobre la formación del ser humano. Existen algunas versiones al español de este texto, aunque en su mayoría son versiones instrumentales, por ejemplo la de la profesora Bergadá en la UBA, que la usaba para sus cursos de medieval. El profesor Mateo Seco en España hacía algo similar, había traducido instrumentalmente el texto para usar en sus cursos, y ahora esa traducción de Mateo Seco fue revisada y está por ser publicada al español. Hay otra traducción por ser publicada en México, así que hay mucho interés en este texto en nuestros días. Y nosotros aquí en Argentina también estamos trabajando en una edición probablemente trilingüe de este texto. Y lo estamos traduciendo en conjunto con dos colegas, uno de la filología y otro de la historia de la teología, porque es un texto tan complejo y de tantas facetas que es muy difícil de traducir y comentar desde una sola perspectiva disciplinar, ¿no? Así que es una experiencia muy rica. Lo estamos traduciendo juntos, digamos, lo cual es enormemente enriquecedor, pero bueno, es todo un trabajo que vale la pena hacer, digamos. Bien, entonces, en esta obra es donde Gregorio despliega su concepción de la imagen, y para él ahí está sintetizado la antropología, ¿sí? En ese pequeño pasaje, que es un versículo, algunos consideran que son dos, Génesis 1:26 o 1:26-27, donde se expresa ese hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que domine sobre las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Y después el 27 que dice, a imagen de Dios lo creó, lo hizo, macho y hembra lo hizo, o varón masculino y femenino lo hizo, ¿no? Varía un poquito en la versión hebrea, en las versiones griegas y latinas. Pero ese es el texto, ¿sí? que lleva a desplegar la antropología de Gregorio. Y una de las particularidades que vamos a ver en los textos ahora, y que es importante para nuestro tema, es la cuestión de la indeterminación de la imagen divina. Es muy interesante lo que dice Gregorio, ¿no? En la imagen que tenemos a la izquierda, que es una imagen bizantina de el ser humano como reflejo de Cristo, ¿sí? Como imagen de la imagen, ¿sí? Según el lenguaje de la tradición alejandrina, en realidad no refleja demasiado fielmente lo que Gregorio desarrolla en nuestro texto, que es muy difícil de representar pictóricamente. Ahora vamos a entender por qué. Porque claro, si el ser humano es la imagen de Cristo, en ese texto del Génesis, ¿sí? Nuestra imagen y semejanza no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Dios habla en plural, dice Gregorio. Ese plural no es Cristo, ¿no? Significa la Trinidad, dicen los cristianos, ¿no? Y Gregorio lo corrobora. Entonces el ser humano es una única imagen del ser de Dios, ¿sí? Así que no es imagen en el sentido de un rostro que se refleja en un espejo o que tiene características determinadas, sino que refleja en sí mismo con precisión, dice Gregorio. Utiliza derivados de acribés, ¿no? Con exactitud, ¿sí? Todo lo que Dios es, ¿sí? ¿Y por qué es tan audaz Gregorio? Porque dice, pero si Dios hace un autorretrato, o sea, una imagen de sí, ¿cómo va a hacerla defectuosamente, ¿no? Estaríamos endilgando al artista un defecto si la imagen fuera defectuosa, ¿sí? Bien, vamos a volver sobre este tema, ¿sí? Ahora, entonces, la humanidad es concebida como la propia plenitud divina. El pléroma, dice Gregorio, la plenitud de las perfecciones divinas, pero creada, ¿sí? O sea,
creaturalmente entendida. Y esto implica en devenir, porque pasa del no ser al ser, ¿sí? Entonces realiza esa plenitud divina en un constante devenir, que es también una constante transformación. Bien, esto que estoy ahora simplemente enunciando, lo vamos a ver en los textos mismos. Por eso les digo que es una invitación a que exploremos juntos estos textos. Y yo voy a dar una explicación somera, pero después les pido que tomen alguna nota y que volvamos sobre los textos en el momento del diálogo, ¿sí? Bien. Nos vamos a centrar en esta parte entonces en el de Opificio Hominis, y voy a arrancar por un pasaje del capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3, Gregorio titula él mismo todos los capítulos, ¿sí? Porque dice de esta manera, leyendo solo los capítulos, uno puede tener una idea de la estructura general de la obra con un vistazo rápido, ¿sí? En favor de la claridad, dice en el prólogo. Bueno, en este capítulo Gregorio comienza diciendo: no sería digno dejar de lado sin especulación, atheoreton, ¿sí? Sin contemplación filosófica, ¿sí? La teoría, el hecho de que la creación, o el resto de la creación, se podría traducir, es de algún modo improvisada por la potencia divina, llegando a subsistir a la par de su mandato, ¿sí? Esto se refiere a todas las cosas, ¿sí? Excepto el ser humano. Gregorio viene siguiendo de algún modo la progresión de los días de la creación. Y él ve que a todas las cosas Dios dice hágase y se hace, ¿sí? Y Dios crea, y Dios crea, y Dios crea, hágase aquello y sucede. Entonces utiliza este verbo que es muy osado para referirse a la acción divina. Parece como que lo hace así nomás, digamos. Es una expresión que significa eso, ¿sí? Lo improvisa, ¿sí? Eckhart va a decir en un texto muy conocido que Dios no trabaja para en el resto de las criaturas, pero solo trabaja cuando hace su propia imagen. Dicho sea de paso, creo que puede haber un eco lejano de Gregorio en Eckhart. Pero entonces llega a subsistir a la par de su mandato. Dios manda y sucede, ¿sí? ¿Qué pasa con el ser humano? Pero la constitución del ser humano la precede un consejo. Se puede traducir por deliberación, ¿sí? Más cercano a la buleusis, ¿eh? del griego. Una bulé, o sea, un consejo divino. Gregorio lo entiende como una especie de concilio trinitario. Hagamos al ser humano, ¿sí? Dios, de alguna manera, dice Gregorio, se frena ante la creación humana. No procede improvisadamente, ¿sí? Sino que se detiene y reflexiona, ¿sí? Lo que llegará a ser es concebido de antemano por el artífice mediante la formulación de la palabra, dice Gregorio. Claro, empieza a detallar qué es lo que se propone hacer y después lo hace, ¿sí? Porque se acuerdan que dice, hagamos al ser humano, y que domine, y después dice que lo hizo, ¿sí? En el siguiente versículo. ¿Y qué es lo que se formula en la palabra? Que se refiere un poco ambiguamente, el término griego es logos, ¿no es cierto? Se refiere al texto, ¿sí? Pero también se refiere al logos, ¿sí? A la persona divina del logos. ¿Qué es lo que se formula en la palabra? ¿Cómo es conveniente que sea esta criatura? ¿A qué arquetipo debe asemejarse? ¿Con qué fin llegará a ser? ¿Qué es lo que obrará una vez nacido y sobre quiénes dominará? Todo esto reflexiona Dios en su intimidad, antes de crear al ser humano. Por supuesto que es un antes no cronológico, ¿no es cierto? Pero Gregorio entiende y concibe que a partir de esta reflexión debe entenderse el carácter excepcional del ser humano, ¿sí? Y así lo expresa, ¿no? La palabra lo examina todo previa y minuciosamente para que aquel, o sea, el ser humano, posea una dignidad, axía, anterior a su generación, quien ha obtenido el dominio sobre los seres antes de nacer. Pues afirma
Dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, y que mande sobre los peces del mar, las fieras de la tierra, las aves del cielo, los ganados y toda la tierra. Aquí está obviamente citando la versión de los 70, ¿sí? La versión del texto bíblico que él conocía, la traducción griega. Y ahora, digamos, toma la pluma el Gregorio retórico. Gregorio era maestro de retórica, ¿sí? A duras penas acepta el obispado de una pequeña ciudad de Niza, a expensas de su hermano mayor, que siempre lograba lo que quería. Pero Gregorio era un hombre casado, que vivía una vida pública, era maestro, digamos, de literatura y filosofía, que era la profesión retórica, como había sido su padre, y acepta a regañadientes el ser obispo de esta pequeñísima ciudad de Niza. Después podemos preguntarnos por qué una ciudad tan chiquita, ¿no? Los aliados de Basilio le preguntan, ¿por qué una ciudad tan chiquita para el gigante de tu hermano? Bueno, después vamos a entender por qué. Bueno, entonces, Gregorio exclama, ¡oh, qué maravilla! ¡Oh, tú táumatos! El sol es formado y ningún consejo lo precede. Lo mismo el cielo y no hay nada entre los seres de la creación que los iguale. Tal maravilla es constituida por una sola palabra. ¿Sí? Acá alterna entre el uso del logos, ¿no? Monos, logos, y rema, ¿sí? Por una sola expresión, por una sola palabrita. Pero Gregorio con esto también remite a que cada cosa tiene su logos y responde al logos divino y al mandato divino, al existir. ¿Sí? Existe según el logos que Dios le asigna. ¿Sí? Ahora, eso no ocurre en el ser humano. ¿Sí? Así también todas las cosas singulares, el éter, los astros, el aire intermedio, el mar. Piense que está hablando Gregorio de las realidades que los antiguos consideraban eternas y con un movimiento inmutable, digamos así. El mar, la tierra, los animales, las plantas, son conducidas a la creación con una palabra, razón, ¿sí? Todos los sentidos del logos. Solo para la formación del ser humano vuelve la mirada sobre sí el hacedor del universo. Bueno, acá hay una expresión muy difícil de traducir y que nos dio mucho dolor de cabeza también con mis colegas hace poco cuando la encaramos, que es un adverbio periesquemenos que significa con circunspección, con una contemplación circular, muy difícil de traducir, digamos, ¿no? Y proseisin significa aproximarse, ¿sí? Pero encontramos una posible, un posible modo de expresarlo con claridad en español, que es volver la mirada sobre sí. ¿Sí? Entonces, en el caso del ser humano, Dios no procede automáticamente, improvisadamente, sino que se vuelve sobre sí. ¿Por qué? Porque eso que va a crear es imagen de sí. A fin de preparar para él la materia de su constitución, asemejar su forma a una belleza arquetípica, y con esto se refiere a la belleza divina, ¿no? Y al proponerle un objetivo, gracias al cual llegará a ser, ese skopos, que traduce la palabra objetivo, es Dios mismo, el cual es imagen, producir una naturaleza apropiada para él y vinculada a las operaciones que fuera conveniente para lo propuesto. ¿Qué es lo que a mí me resulta más interesante de este texto? Que Dios tiene como interlocutor al ser humano, su imagen, de alguna manera está interactuando con él, y en esa interacción produce la naturaleza de tal modo que sea la imagen de su propio ser, ¿sí? O sea que adapta la naturaleza humana al objetivo que él se ha puesto al crearla, ¿sí? Que es llegar a ser de algún modo igual a él, ¿sí? O una imagen precisa de él mismo, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser la naturaleza de una criatura que es imagen exacta de Dios? Esa es la pregunta que Gregorio quiere que nos hagamos mediante estas metáforas, ¿sí? Y debe tener en sí misma los caracteres divinos.
que como sabemos incluyen la infinitud, ¿sí? La perfección, la bondad, el poder, el amor, la luz, etc., ¿no? Gregorio va a enumerar muchas características, ¿sí? Pero lo decisivo es que la naturaleza humana debe estar adaptada, debe ser tal que permita realizar la divinidad, ¿no? Bien, y Gregorio, como ven, va al fondo de la cuestión, ¿cierto? No limita la naturaleza humana, la imagen divina para él no es un eco distante de Dios, sino que debe necesariamente ser un reflejo de lo divino, ¿sí? Y esto va a tener una consecuencia muy importante para la cuestión del género, ¿sí? Y de la diferencia sexual. Porque la imagen no va a poder ser, digamos, reflejada en ese aspecto puntual de la naturaleza humana. Y no quiero adelantar nada más por ahora. Bien, bueno, seguimos un poco más. Ahora pasamos al capítulo 16, o sea, del 3 al 16. Imagínense todo lo que no estamos pudiendo reponer, ¿no es cierto? Habría que hacer un análisis de la obra en su totalidad para reponer la antropología, pero este es otro de los pasajes centrales para entender la concepción de la imagen de Gregorio. Y de allí vamos a pasar a su concepción de la diferencia sexual, ¿sí? Si lo divino es la plenitud de los bienes, habíamos nombrado ya esta expresión, pléroma ton agazón, no pléroma agazón, y esta, o sea, el ser humano, es su imagen, luego la imagen posee su semejanza con el arquetipo en el estar plena de todo bien. Pleres panton agazón, ¿sí? En efecto, en nosotros está la forma de todo lo bello, toda virtud, o excelencia se podría traducir, porque no es la virtud aristotélica, digamos, ¿no? Toda arete y sabiduría, y todo aquello que pueda concebirse en pos de lo mejor, o concebirse como lo mejor, podríamos decir también, ¿no? Pero único entre todo ello es el ser libres de la necesidad. El euceroi anankes, ¿sí? Es la expresión griega. Y no subyugados por ninguna potestad natural, sino dirigir el arbitrio, gnome, esa es la palabra griega, con autogobierno, autoexusión, hacia lo que nos parece, hacia lo que nos place. En griego es prostodokun, hacia lo que nos parece, ¿sí? O sea que el ser humano refleja todo lo que Dios es, ¿sí? Y principalmente, o la característica más importante de esta imagen, es la libertad, ¿sí? Es la capacidad de autodeterminación de ese ser divino reflejado en la naturaleza humana. Y el no estar subyugado de ningún modo a las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Aquí está el elemento central de la imagen divina para Gregorio. Y que él va a observar, como podemos ver, tanto en el varón como en la mujer, ¿sí? En iguales términos. Pero está el caveat, ¿no? Hay una pequeña salvedad. Los lectores probablemente se estaban poniendo un poco nerviosos y Gregorio dice, ahora bien, al llevar la imagen en todo la impronta de la belleza del prototipo, si no poseyera diferencia y aforá en algún aspecto, no sería cabalmente semejanza, sino que se mostraría totalmente idéntica a aquel. Tautón ekeino. Ahora habla de semejanza aquí, homoiosis, porque es otra de las palabras que aparece en el versículo 26 también, ¿no? Saben que es un término que es muy importante en la tradición platónica también. Pero Gregorio no hace una distinción entre imagen y semejanza, como tantos otros autores de la antigüedad y de la Edad Media y en adelante, ¿no? Gregorio tiende a identificar ambos términos y a interpretarlos de un modo radical, ¿sí? Por eso no hay distinción entre una imagen que permanece, pero que es reducida, y una semejanza que luego termina de planificar esa imagen, ¿sí? Más bien se conciben como una unidad.
¿En qué pues observamos esa diferencia entre lo divino mismo y el que ha sido asemejado a lo divino? En que mientras que el primero es actistos, de manera increada o increadamente, el segundo subsiste a través de la creación. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Fijémonos que esta diferencia no pretende de ningún modo relativizar la afirmación anterior, que el ser humano realiza toda la perfección de Dios. Solamente dice que la realiza en un modo creado, ¿sí? En una modalidad creada. Y eso, dice Gregorio, implica toda una serie de corolarios, de los cuales el primero es que la perfección divina la realiza el ser humano en el devenir. Entre otras cosas porque procede del no ser al ser, en el momento de la creación. ¿Sí? Si es que se puede hablar de momento, pero bueno, es otro tema complicado. Entonces, el ser humano, como imagen, es, podríamos decir, Dios creado. ¿Sí? Es toda la perfección divina en devenir. ¿Sí? Constitutivamente en devenir. El devenir no es una consecuencia del pecado, ¿sí? Para Gregorio, como si lo era para muchos otros autores, ¿sí? Sino que es la característica constitutiva del ser creado y en particular de la naturaleza humana, ¿sí? Y de la imagen divina en el ser humano. Bien, también vamos a volver sobre estos temas, ¿sí? Simplemente los paso. Bueno, llegamos entonces a uno de los temas centrales de la cuestión que voy a plantear. Probablemente los textos más centrales del comentario del Cantar los vamos a ver en el segundo encuentro, con todos estos fundamentos un poco más claros, ¿sí? Entonces, sobre el estatuto de la mujer y de lo femenino en el pensamiento de Gregorio, hay que hacer algunas aclaraciones y me gustaría contextualizar, aunque sea muy brevemente, la posición de sus fuentes filosóficas acerca del rol de la mujer, el estatuto ontológico, digamos así, de lo femenino, ¿sí? Para ver que Gregorio recibe estos influjos y por supuesto recibe también los influjos culturales, ideológicos, políticos, sociales de su medio, ¿sí? Y muchos de ellos se reflejan en su obra. Gregorio no puede, en cierto sentido, escapar a alguna de estos prejuicios propios de su tiempo, ¿sí? Y sin embargo, en muchos sentidos está más allá de ellos, ¿sí? Como cuando condena la esclavitud, con algunas afirmaciones sobre el estatuto de la mujer, que no considera, por supuesto, como otra naturaleza, ¿no? Como sí conciben algunos de los filósofos anteriores. Bueno, me parece que es útil compararlo con algunas perspectivas de la filosofía antigua y de los autores que son más caros a Gregorio, ¿sí? Como por ejemplo Platón y Aristóteles, ¿sí? Entonces, en las fuentes filosóficas observamos teorías de subordinación de la mujer, pero también, hay que decirlo, algunas prácticas igualitarias, ¿sí? Por ejemplo, en las escuelas helenísticas, ¿sí? Algunas escuelas, como los cínicos particularmente, algunas tradiciones probablemente estoicas, por lo menos en la teoría hay elementos para concebir esta igualdad interior de las mujeres y los varones. Y sin duda en el epicureísmo también, ¿sí? En cuanto a la irrestricción del ingreso de las mujeres a ciertas escuelas, y por supuesto hay muchas mujeres filósofas pertenecientes a estas tradiciones en la antigüedad, que recién en las últimas décadas están siendo redescubiertas y estudiadas en mayor profundidad, ¿sí? Bien, pero estas aisladas prácticas igualitarias, digámoslo así, conviven con teorías mainstream, digamos, de subordinación de la mujer, que se condicen también con los sistemas legales, de jurisprudencia, primero de las grandes polis atenienses y también del Imperio Romano, que va fluctuando con mayores o menores derechos a las mujeres, pero que las ubica en lugar de inferioridad respecto al varón claramente, ¿sí?
Bien, después vamos a desarrollar la posición de Gregorio de Niza y mencionar algunos de los otros capadocios, porque no nos dará el tiempo para desarrollarlo, sería muy interesante. Y también, en particular, su afirmación o explicación también de la igualdad de dignidad y libertad entre el varón y la mujer, ¿sí? Bueno, tenemos ahí la imagen de Cranach para acompañarnos, de Adán y Eva. En realidad, esta es una imagen que corresponde al capítulo 2 del Génesis, ¿sí? Que es el capítulo donde Eva sale de la costilla de Adán, ¿no? Y en el capítulo 3 está la narración del pecado original, ¿no? Donde Eva come de la manzana, después le da de comer a Adán. Y son los textos que tradicionalmente justifican, en la tradición cristiana, la afirmación de la inferioridad de la mujer, de la responsabilidad de la mujer respecto al pecado original, y un montón de cuestiones, digamos, que se desprenden de ellas, ¿sí? Como una especie de justificación escriturística de la maldad de la mujer y la inferioridad de la mujer. Interesantemente, los capadocios no prestan atención a ese capítulo 3, de hecho casi no lo comentan, ¿no? Y tienden a reducir el capítulo 2, que es el del surgimiento de la costilla de Adán, de Eva, al relato de Génesis 1, 26, 27. ¿Sí? Los leen en paralelo. Y por lo tanto los leen con lentes de igualdad, digamos así, entre ambos sexos. Bien. Bueno, un detalle que me hizo acordar la imagen que ilustra la diapositiva. Bueno, entonces, empezamos con Platón, muy brevemente, y probablemente no le estemos haciendo justicia a Platón en toda su complejidad, pero estas son afirmaciones muy claras de Platón en Timeo, por lo menos del personaje Timeo en el diálogo de Platón, de vejez, que son muy conocidas, no hace falta que las profundicemos tanto, pero me quería detener sobre algunas pequeñas cuestiones terminológicas y doctrinales que nos van a servir, ¿sí? Bueno, dice el Timeo, el que viviera correctamente durante el lapso asignado, está hablando de la sucesión de las vidas y encarnaciones del alma, al retornar a la casa del astro que le fuera atribuido, tendría la vida feliz que le corresponde, ¿sí? O sea, retornar a su habitación celeste de la cual había caído, ¿no es cierto? Pero si fallara en esto, cambiaría a la naturaleza femenina. Fíjense cuánto se dice, ¿no? En tan poquitas palabras. Eis gynaikos physin metabaloi. ¿Sí? Hay una mutación, ¿sí? Esta mutación por el contexto se entiende como una caída, ¿no es cierto?, hacia la naturaleza femenina, ¿sí? O sea, distinta de la naturaleza masculina y claramente ubicada en inferioridad, en subordinación. Y si en esa vida aún no abandonara el vicio, sufriría una metamorfosis hacia, perdón, error de tipeo, una naturaleza animal, semejante a la especie del carácter en que se hubiera envilecido. Esto probablemente hace referencia al pasaje de República, donde se asocia los vicios con animales, ¿no es cierto? Bien, entonces la mujer es el paso anterior a la caída hacia la naturaleza irracional, ¿sí? Hay otro pasaje muy posterior del Timeo en donde retoma esta cuestión, ¿sí? Y dice, todos los varones cobardes y que llevaron una vida injusta, según el discurso probable, se está remitiendo al discurso anterior, ¿no?, cambiaron a mujeres, gynaikes metefyonto. Otra vez, la traducción no refleja el verbo phyomai, ¿sí? O sea, podría significar mutaron su naturaleza, ¿no?, a la de las mujeres, ¿sí?, o a mujeres. Cambiaron su constitución a la mujer, ¿no?, a las mujeres. En la segunda encarnación, ¿sí?, o en la segunda, creo que el griego dice Génesis, ¿no? Pero en ese momento, los dioses crearon el amor a la copulación. Esto es muy importante para la recepción cristiana posterior, y judía, también en Filón. Los dioses crearon, en ese momento, dice Platón, el amor a la copulación, haciendo un viviente animado en nosotros y otro en las mujeres. Otra vez la alteridad de los sexos, ¿sí? Entonces, en ocasión de esta caída a la naturaleza femenina, los dioses crearon el amor a la copulación. Acá
puede haber múltiples ecos del simposio, de República, ¿sí? Pero no vamos a entrar en tanto detalle, ¿sí? Entonces, lo interesante es que después de esta caída, que los autores cristianos y judíos van a interpretar, por supuesto, como el pecado, ¿no? O este relato del Génesis, se crea la unión sexual, ¿sí? O el deseo de la unión sexual en este caso, el eros de la unión sexual. Y con ello el viviente animado, o sea, la naturaleza más sensitiva, animal, tanto del varón como de la mujer, ¿sí? Esto va a ser caldo de cultivo para todas las interpretaciones monoteístas, digamos así, tanto en Filón como en el judaísmo helenístico y después en los autores cristianos, por lo menos de habla griega, ¿no? Que conocen este texto de primera mano, de la interpretación de la doble creación del ser humano, ¿sí? La creación arquetípica, el capítulo primero, como especie humana, casi como idea de ser humano, autoantropos, ¿sí? Hombre en sí, o ser humano en sí. Y la segunda, que es la plasmación, como macho y hembra, como varón y mujer, Adán, Eva de la costilla de Adán, etc. ¿Sí? Con diferencia sexual, con unión sexual, con reproducción, etc. ¿Sí? Entonces, muchas de esas lecturas, Gregorio va a ser uno de los que van a tener una lectura muy particular de esa doble creación, ¿sí? Provienen también de este texto de Platón. Se interpreta el Génesis a la luz de estos textos del Timeo, ¿sí? Bien. Y de Aristóteles mencionó este breve textito de los tratados naturales sobre la generación de los animales, o la reproducción de los animales. Ambos son de la traducción de Gredos, que dice lo siguiente: pues igual que de seres mutilados, unas veces nacen individuos mutilados y otras no. La palabrita para mutilados, como ustedes saben, puede traducirse también como disminuidos, malogrados, ¿sí? Es participio de este peporomenon, ¿sí? De la misma forma, de una hembra, unas veces nace una hembra y otras nace un macho. Y es que la hembra es como un macho mutilado. ¿Sí? Togarcel, hosper, arren, esti, peporomenon. ¿Sí? Arren, fíjense que es la misma palabra que usa el Génesis, ¿sí? Y celu, ¿sí? O sea, no es varón y mujer, sino masculino y femenino o macho y hembra, ¿sí? Se podrían traducir. Y las menstruaciones, el efluvio sexual de la mujer, son esperma, aunque no puro, ¿sí? Que compara ambos fluidos sexuales. Pues le falta una sola cosa, el principio del alma. O sea que el hombre varón, digamos, es superior a la mujer, no solo porque su fisis es más completa, ¿sí? Su corporalidad es más completa, sino también porque transmite en el esperma el principio anímico, el principio de la psique. Bien. Estos son pasajes bien conocidos y de vuelta no corresponden a mi especialidad ni de cerca, ¿sí? Pero me permito citarlos por su interés para el tema que estamos exponiendo, ¿sí? Espero que me perdonen las y los especialistas, ¿sí? Bien, entonces volvemos a el De Opificio Hominis, al Tratado Antropológico de Gregorio, para detenernos en otra sección del capítulo 16, es el capítulo central de toda la obra. Aquí es donde se formula el centro de la imagen divina y todas las paradojas que implica. A Gregorio le fascinan estas paradojas, ¿sí? Cómo el ser humano, este pobre, miserable, inmortal, ente, puede llegar a ser imagen de Dios, y una imagen precisa de Dios. Esa es la paradoja del capítulo 16, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, utiliza su teoría de esta doble constitución para explicar, ¿sí? Bien, leo entonces. Por tanto, la constitución de nuestra naturaleza es en cierto sentido doble, diplé. La kataskewe, que es la palabra que usa en el título, que yo dije que era muy difícil de traducir, la constitución del ser humano, de la naturaleza humana, es doble. Fíjense que Gregorio no habla de dos creaciones, ¿sí? No dice
eternamente el ser humano es perfecto y después está la creación corpórea o la creación en macho y hembra, ¿sí? Sino que dice que la propia constitución humana, la propia estructura, podríamos traducir, Kataskewe también, es doble, ¿sí? Y ahora va a explicitar esa duplicidad, ¿sí? La que se asemeja a lo divino y la que se divide según esta diferencia de los sexos, ¿no? Eso lo repongo por el contexto. Pues algo así insinúa el relato a partir de la composición de la frase. Fíjense los intereses sintácticos, semánticos de Gregorio. Acá se evidencia también el profesor de literatura, ¿sí? El exégeta también, por supuesto, ¿no? O sea que el texto da signos un tanto oscuros de esta doctrina. Por eso Gregorio no la plantea con tanta claridad, porque además es bastante audaz, ¿no? Pero dice que hay que discernir en el texto estos elementos, ¿sí? Están insinuados. Al decir primero, Dios hizo al ser humano, a imagen de Dios lo hizo, está citando el versículo 27, Kateikonas theu epoiesen auton, y luego añadir a lo dicho, macho y hembra los hizo. Arsen kaitheru epoiesen autus. Esta pequeña diferencia entre el singular y el plural es muy importante en toda esta tradición, ¿eh? Tanto la griega como la latina en realidad, pero los griegos le dan una significación mayor. O sea, la imagen está expresada en singular y cuando se realiza la creación, de alguna manera, la división sexual está expresada con el plural. A ellos los hizo, autus, ¿eh? Macho y hembra. Lo cual es ajeno a lo concebible acerca de Dios. Y ahí hay toda una serie de citaciones de que en Cristo no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni hombre libre, y que Dios está más allá de esta división de los sexos, ¿sí? Vamos a ver que Gregorio, en lugar de, cuando veamos los textos del comentario del Cantar, en lugar de interpretar este carácter de Dios ajeno a la división sexual como un desprecio a la división sexual, lo va a leer como la posibilidad de Dios de asimilar tanto lo masculino como lo femenino, ¿sí? Y de hecho va a decir que a Dios se le puede llamar madre tanto como se le puede llamar padre, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, esta división, dice Gregorio, es ajena a la concepción de la divinidad, ¿sí? En efecto, yo creo, ego oimai, que mediante estas palabras nos es transmitido por la Sagrada Escritura una doctrina grandiosa y sublime. Dogmati mega kai hypsilon. Por esta doble constitución, por este texto, combinando la imagen con la división de los sexos. Y la doctrina es esta, que lo humano, lo anthropinon, es el medio, traduzco muy literalmente, podríamos decir es lo intermedio, es intermediario, ¿no? Pero bueno, es el medio entre dos realidades, meson, duotinon, ¿sí? Es el medio entre dos realidades que distan entre sí del modo más extremo. Es una traducción muy literal, insisto, prosalela diestecoton to acrotaton. La naturaleza divina e incorpórea y la vida irracional y bestial. O sea que esta doctrina sublime y grandiosa que expresa ese pequeño versículo es que el ser humano une en sí mismo, en otros pasajes va a decir, fusiona en sí mismo, ¿sí? Lo divino y lo terrenal, lo divino y la naturaleza animal. Y por otros pasajes sabemos que también la naturaleza vegetal, la naturaleza elemental, digamos, toda la creación está de algún modo sintetizada en el ser humano. Pero no solo la creación, dice Gregorio, ojo, no entendamos microcosmos solo como conjunto de todas las cosas que hay, sino como imagen divina. O sea que esa actualización, síntesis de toda la creación es por el hecho de ser imagen precisa de lo divino, ¿sí? Entonces,
el ser humano uniría plenamente la imagen divina con todo, ¿no es cierto? Esa es la idea que está tratando de expresar Gregorio. Bueno, es una doctrina sumamente compleja, ¿sí? Esta es la división de los sexos en Gregorio, que recibe un sinnúmero de interpretaciones en la crítica, ¿sí? Bastante conflictivas entre sí, ¿eh? No voy a entrar en todo ese debate ahora mismo, pero yo considero, con otros y otras especialistas, que este pequeño texto es clave para una interpretación integral, no solo de esta obra, sino de lo que dice Gregorio en otras obras posteriores, ¿sí? Porque también se relaciona este tema con la cuestión de las túnicas de piel, ¿no? Que Adán y Eva se ponen después del pecado. Bueno, entonces la cuestión se complejiza mucho, ¿sí? Pero lo que creo que más nos interesa en este contexto, de este brevísimo curso, es que la distinción de varón y mujer es parte de la creación originaria de la humanidad, ¿sí? Es concebida por Dios no como un elemento intrínseco a la imagen divina, pero como un elemento que explica la unión de esa imagen divina con el resto de la creación en la propia naturaleza humana, ¿sí? El ser humano viene a ser entonces el enlace, el vínculo entre toda la creación, gracias a, digamos así, su comunión, como la llama Gregorio, koinonía, con estos aspectos de la naturaleza irracional o animal, ¿sí? Que es la división de los sexos, la sexualidad. Y vamos a ver también, sobre todo después del pecado, el ejercicio de la sexualidad, ¿sí? O sea, la unión sexual, la reproducción, etc., ¿no? Bien. Sigue esto, ¿eh? Pues es posible contemplar en el compuesto humano, fíjense qué expresión tan aristotélica, ¿eh? Para un autor supuestamente platónico, en el syncrima, ¿sí? En el compuesto humano, es posible contemplar una porción, moira, ¿no? De ambas realidades mencionadas. En el ser humano están ambas cosas, ¿sí? De lo divino, lo racional e intelectual, que no admite la diferencia entre macho y hembra. Tencatato, arrenca y celo y teaforán, ¿sí? De lo irracional, la constitución corpórea y la plasmación separada en lo masculino y lo femenino, ¿sí? Esto es el aspecto, ¿sí? Animal y, digamos, del resto de la creación que el ser humano integra en su naturaleza, ¿sí? Pues estos dos se encuentran universalmente en todo lo que participa de la vida humana. Otra afirmación importantísima, digamos, de que Gregorio concibe a la división de los sexos como un elemento integral de la naturaleza humana originaria, ¿sí? Y no como una especie de plan B, o en vistas de la caída, o como consecuencia de la caída, ¿sí? Y mucho menos como la mujer como una versión desmejorada del ser humano, o mutilada, mucho menos, ¿no? Bien. Bien, esto que Gregorio desarrolla, como les decía, ampliamente en su tratado de Opificio Hominis y en otros textos antropológicos, esta teoría implica, de alguna manera, que la división de los sexos, ¿sí?, es una de las características centrales de la naturaleza humana, pero no es uno de los caracteres específicos de la imagen divina del ser humano. Y esta duplicidad es sumamente interesante. Voy a dejar de compartir un segundo porque me quiero detener sobre este tema. En realidad, la fundamentación de la igualdad del varón y la mujer para Gregorio, entonces, va a estar en que tanto el varón como la mujer, ¿sí?, participan de la misma dignidad de la imagen divina. Si bien varón o mujer no son parte integral de esa imagen en cuanto a imagen, ¿sí?, ambas distinciones, en igual grado de participación, ¿sí?, en igual comunión, digamos así,
conforman o contienen la imagen divina, ¿sí? Realizan la imagen divina. Entonces, la distinción varón-mujer está igualmente contenida en la imagen, ¿sí? Y por ello se funda su igual dignidad, ¿sí? Su homotimía, como la plantea Gregorio, es un término griego precioso, ¿sí? Su igualdad de honor, su igualdad de valor. Esa palabrita homotimía, ¿saben para qué la usa Gregorio? Para describir el estado que alcanzan las sirvientas de su madre y su hermana después de recuperar su dignidad, ¿cierto? Entonces dice, Macrina obligó a su madre de alguna manera a vivir en homotimía con sus sirvientas, ¿sí? Entonces, esa misma homotimía que Gregorio experimenta en su hogar de juventud, ¿sí? Es la que predica de todo ser humano, sin importar su sexo, su condición social, ¿sí? Y eso lo moviliza a criticar las desigualdades sociales, no solo la diferencia de los sexos, que no la critica tan explícitamente como, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Pero toda distinción que implique al interior de la naturaleza humana una superioridad e inferioridad. Eso no es legítimo, dice Gregorio, ¿no? De ningún modo puede ser legítimo. Solo tenemos dominio, dice Gregorio, sobre los irracionales, siguiendo el texto de Génesis. Y en el Eclesiastés, por ejemplo, dice, ¿quién te dio la potestad para considerarte el dueño de aquel que es igual a ti en todo, ¿no? Le dice a un dueño de un esclavo, ¿no es cierto? Bien, pero esto entonces, esta concepción radical de la imagen y extensión de la imagen a la totalidad de la naturaleza humana, incluso, según algunos indicios de Peficio Hominis, que esa imagen se refleja plenamente hasta en la materia de la humanidad, ¿sí? Antes del pecado, sobre todo, o en el fin de los tiempos, ¿sí? Hace de fundamento para la afirmación de la igual dignidad del varón y la mujer, para Gregorio. Y antes de terminar, quería mostrarles un ejemplo de esta doctrina en los tratados espirituales de Gregorio, ¿sí? No en el comentario del Cantar, que vamos a ver en mayor detalle en el próximo encuentro, sino en el tratado sobre la vida de Moisés, ¿sí? Que es otro de sus obras de madurez y de sus obras espirituales más célebres, ¿sí? Bueno, allí, cuando describe las figuras de Abraham y Sara en el Antiguo Testamento, hace la afirmación siguiente, y la comparto nuevamente. Puesto que la naturaleza humana está dividida en lo femenino y lo masculino, y a ambos les es asignada con igual autoridad la elección hacia la virtud o el vicio, me detengo un segundito sobre esta expresión, que es muy importante, ¿no? Con igual autoridad, epices cat exousian, con el mismo poder, ¿sí? Con la misma potestad, ¿sí? Exousia es una palabra que tiene un amplísimo uso en el ámbito político, ¿sí? Y Gregorio la utiliza para describir a la capacidad de elección, ¿sí? También es una exousia, es una autoridad que Dios abandona al ser humano y sobre la cual él no ejerce ningún dominio. Eso es interesantísimo, ¿no? Pero ahora dice que esa capacidad es exactamente igual en el varón y en la mujer, ¿sí? Epices, ¿no? De isos, igual, ¿sí? La elección hacia la virtud o el vicio, ¿no? Por ello la voz divina mostró un ejemplo de virtud correspondiente a una y otra división, tmema, que viene del verbo del tomeo, ¿no? Del dividir. La naturaleza humana es dividida en varón y mujer, pero ambas divisiones acceden de igual manera a la virtud, ¿sí? O al vicio, ¿no es cierto? O sea, pueden elegir, tienen esta potestad que Gregorio describía como el elemento central de la imagen divina, ¿sí? La poseen en igual dignidad, en igual grado, la mujer y el varón, ¿sí? Ambos pueden transformar su propia existencia hacia Dios
o apartándose de Dios, ¿no es cierto? Hacia la virtud o hacia el vicio. Bien, es una visión en las antípodas, podríamos decir, de lo que planteaba teóricamente el Timeo de Platón y los tratados naturales de Aristóteles, ¿no es cierto? Hay una comunión plena de naturaleza entre el varón y la mujer, que es una comunión de dignidad, ¿no es cierto? Es una comunión, digamos, que no ve alteridad ontológica entre ellos y mucho menos subordinación, ¿no es cierto? Muy bien. Lo cierto es que esta afirmación de la igualdad del varón y la mujer en cuanto a la naturaleza y también en cuanto a la capacidad para la virtud, que tiene muchos otros ejemplos en los capadocios, ¿sí? También convive con algunas afirmaciones, no son muchas, donde Gregorio, no voy a decir hace una concesión, sino que simplemente refleja la concepción más canónica del mundo griego y del mundo romano acerca de el varón reflejando la fuerza, la mujer reflejando la debilidad, y refleja también las desigualdades del sistema jurídico respecto de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, cuando exhorta a la virginidad, ¿no es cierto? Entonces le dice a las mujeres, antes que estar sometidas a su marido, porque no abrazan la vida, ¿no? Es bien sabido y hay muchos estudios muy interesantes respecto de esto, que la vida célibe era abrazada por muchas mujeres como una alternativa al sometimiento a sus maridos, ¿no es cierto? Y como una posibilidad de dedicarse no solo a la vida contemplativa, sino también a los estudios, a la lectura, bueno, preservar su libertad, básicamente. Entonces Gregorio, cuando describe la vida marital, fíjense que es una obra donde está exhortando al opuesto, ¿no es cierto? Así que hay que leerla en ese contexto, ¿no? Bueno, ahí describe la inferioridad legal de la mujer respecto al varón, pero eso no lo podemos tomar como una afirmación de sus convicciones más profundas, ¿no es cierto? Bueno, pero sin embargo, hay algunos indicios de estas concepciones más tradicionales en su filosofía, ¿sí? Bueno, a partir de esta presentación muy rápida, ¿no es cierto?, y general de algunos elementos de su antropología, en el encuentro próximo vamos a adentrarnos propiamente en el comentario del Cantar, ¿sí? Y para ello, bueno, vamos a introducir el contexto, pero sobre todo vamos a disfrutar de la lectura, ¿no es cierto? Y de lo que vaya apareciendo en esos textos. Bien, hasta acá mi presentación. Y bueno, supongo que ahora abriremos el espacio del diálogo. Los dejo a ustedes. Bueno, muchas gracias, Francisco. Clarísimo y un placer escucharte y escuchar el pensamiento de Gregorio. Gracias. Bueno, tomamos un ratito para comentarios, preguntas. No sé si alguien quiere decir algo. Carlos. Bueno, Francisco, muchas gracias por, por la exposición muy, muy clara, lúcida y bella. Gracias. Quería hacerte en primer lugar una pregunta respecto de la imagen de Dios en el hombre o el hombre como imagen de Dios. Em, si yo no entendí mal, comentaste que para Gregorio esa imagen era igual en el hombre y la mujer. Y la distinción de hombre o mujer eh, es como un segundo momento. Un segundo. Ahora, ¿eso no se da un poco de narices con el primer texto que mostraste, donde Gregorio dice, Dios creó
los creó hombre y mujer. La pregunta es en este sentido, que la división de hombre y mujer en sí misma es la imagen de Dios. Es decir, que Dios es esa dualidad está en Dios. Y que no es que los dos son igual imagen de Dios, sino que la plenitud de la imagen de Dios son ellos dos, ¿no? Y que por tanto el vínculo entre hombre y la mujer es la plenitud de la imagen de Dios. No sé qué pensás al respecto. Sí, bueno, es un tema interesantísimo, Carlos, te agradezco mucho la pregunta, es una pregunta enorme, porque, a ver, Gregorio sigue en esto la tradición alejandrina, transformándola decisivamente a mi modo de ver, ¿sí? Hay otros que piensan que hay una continuidad más lineal, ¿no es cierto? Y en esa tradición se acentúa el carácter, digamos así, universal de esa imagen, ¿no es cierto? Y también se disocia a la imagen de la división sexual, ¿sí? Tal vez otras concepciones cristianas, no tanto las medievales, pero sí posteriores, tienden a leer la unión de los sexos como un reflejo de la propia comunión divina, ¿sí? La complementariedad de los sexos como un reflejo de la unión divina, ¿no es cierto? Bueno, claramente no es el caso de estos autores, pero, ¿no? Siempre hay un pero. En Gregorio sí hay una concepción de la profunda comunión propia del ser humano originario, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, también obedecen a los textos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Gregorio comenta más de una vez este texto del Evangelio donde Jesús dice, en el paraíso los hombres y mujeres no se casarán, ¿no es cierto? Etcétera. En este texto de Pablo que dice que en Cristo no hay varón ni mujer, ¿no? Bueno, hay muchos elementos de la exégesis que determinan también un poco estas lecturas, ¿no es cierto? Pero debe decirse que Gregorio sí concibe que hay, o tiene que haber, aunque no puede discernir completamente, o por lo menos no se atreve a desplegar su hipótesis, tiene que haber un modo de propagación de la naturaleza humana concebido originariamente por Dios, digamos, ¿no? La naturaleza humana no era estática en el plan divino originario, ¿sí? Y tampoco era unívoca, digamos así, o abstracta, o una especie de idea platónica, ¿cierto? Sino que era este todo de la humanidad múltiple, personas diversas, ¿no? En un crecimiento progresivo y un despliegue progresivo. Entonces Gregorio dice, probablemente se asemejaría más al modo de reproducción de los ángeles, ¿cierto? Lo cual es muy misterioso, ¿no es cierto? Y tampoco él lo explica. Lo que dice, lo único que podemos saber es que existe. Tampoco sé cómo lo sabe, ¿no es cierto? Pero él está convencido de que la naturaleza angélica, que está emparentada con la naturaleza humana, de algún modo, no se identifican como en Orígenes, en su origen, ¿no? Pero están emparentadas, ¿sí? Tiene un modo de reproducción propio que no es un modo de reproducción de la diferencia sexual o de la unión sexual animal, ¿no es cierto? Pero también, o sea que la imagen divina para él estaría más allá de esto, pero implica la comunión de amor interpersonal, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de que se descarte la unión sexual en Gregorio no es por un desprecio de la sexualidad, ¿sí? Por ejemplo, en la Gran Catequesis, una de sus obras intermedias, digamos, habla de la dignidad de los órganos sexuales, ¿no? Y hace alguna remisión a algunos pasajes del banquete, ¿no? Acerca de engendrar, ¿no? en la virtud, pero lo relaciona con el acto sexual, digamos, con la necesidad de los órganos sexuales. Entonces, es más bien, para él esta división sexual es el puente con la naturaleza
animal, que no concibe peyorativamente, ¿eh? Todo lo contrario, es parte constitutiva de la naturaleza humana, ¿sí? Lo que pasa es que el modo específico de reproducción sexual no se actualiza hasta después del pecado. Y ahí se complejiza el tema, ¿no? Porque Gregorio dice que entonces esta sexualidad humana, propiamente dicha, es un don de Dios, no es consecuencia del pecado, pero que Dios da porque sabe que el ser humano va a elegir apartarse de él, ¿sí? Entonces no quiere que el ser humano se eternice en su distanciamiento de Dios. Por lo cual le da, en la Gran Catequesis lo dice así, le da el don de la mortalidad, ¿no? De ahí, digamos, a lo que Francisco así llama la hermana muerte, hay una evolución, ¿no es cierto? Pero entonces incluso la muerte, la mortalidad es vista como un don divino para la posibilidad de retorno, ¿no es cierto? Bueno, pero es un tema bien grande, ¿eh? Te agradezco la pregunta y no voy a poder responderla cabalmente. Porque en el mismo tema, más allá de estas consideraciones respecto de los sexos, y en el mismo texto de Gregorio que mostraste, en esa idea de que esa imagen es hombre y mujer, más allá de Gregorio, digamos, es donde está la posibilidad en términos teológicos, digamos, de pensar que esa imagen es hombre y mujer. Es decir, en esa diferencia, más allá de lo sexual, digamos, está la plenitud. Porque así como esa boulé implicaba una pluralidad, que ya viene, que es el Elohim del Antiguo Testamento, que no es una persona, sino los dioses, nosotros, no es un nosotros de varones. El primer nosotros es de hombre y mujer. Es decir, después obviamente, como todo autor, está, como muy bien has explicado, cruzado por su época, digamos. No se trata de hacer de Gregorio un feminista, digamos. Sería una ridiculez, pero Sí, totalmente, totalmente. A ver, por eso te digo, es una interpretación posible y de hecho ha tenido lugar. No tengo conocimiento de interpretaciones rabínicas del judaísmo del Segundo Templo que pueden haber tenido una lectura de ese tipo, ¿no es cierto? Pero sabemos que en la tradición judía la figura de sabiduría está involucrada en el proceso de creación, es una figura femenina, ¿no es cierto? Que interactúa con Yahvé en los libros sapienciales y que, por supuesto que esa característica propiamente femenina de una dimensión divina se borronea un poco y progresivamente en la tradición cristiana, porque se identifica esa sabiduría con Cristo o con el Hijo de Dios, etc. Pero que es pasible de ser leído como vos detallás y como de hecho ha sido leído modernamente por varios autores y autoras, sí, es así. Pero dentro de todo, digamos, dentro de esta lectura más convencional, creo yo que Gregorio podría considerarse expresando ideas feministas ante litteram, digamos. O sea que estos fundamentos permitirían, digamos, desarrollar una antropología, ginecología, digamos, una concepción del ser humano igualitaria, ¿no es cierto? Muchas gracias. Horacio levantó la mano, ¿no? Gracias. Sí, yo coincido con Carlos en la belleza de la exposición y la verdad que a mí me dejó muy, muy impresionado, ¿eh? Así que la verdad que aprovechar estas cosas me parece, por lo menos para mí, es grandioso.
Muchas gracias, Horacio. Yo quería preguntar si la concepción esta no termina siendo finalmente la concepción dualista de nuestra religión, es decir, intelecto y cuerpo, ¿no es cierto? Alma y cuerpo. Y no sé por qué hay que buscar el cuerpo nada más que en la diferencia sexual. No sé si no hay un poco de trauma quizá en este tema y esa exageración de pensar el pecado original como un pecado generado por el sexo. Me parece que cuerpo es muchas cosas. Cuerpo es hambre, cuerpo es sueño, cuerpo es cansancio, cuerpo es el gozo del reposo, cuerpo es un montón de cosas que nuestra concepción occidental cristiana ha como dejado un poco de lado y yo veo que incluso en la filosofía actual el cuerpo siempre queda un poco atrás del alma y del espíritu. No sé si este tema de sexual en Gregorio tiene algo que ver con su antepasado Orígenes, ¿no? Que yo supongo que debe haber dejado algún tipo de trauma en la familia. Muchas gracias, Horacio. Bueno, coincido con prácticamente todo lo que decís. A ver, haría algunas salvedades respecto de Gregorio, pero bueno, no soy muy objetivo respecto de Gregorio, así que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero claramente Gregorio continúa esta tradición alejandrina en muchos sentidos. Ahora van a entender por qué nombré a la asiática también, a esta tradición asiática o siria, ¿no? En muchos sentidos continúa a Filón y a Orígenes, que conciben muy claramente a la división sexual y a la materialidad corpórea, ¿no? Prácticamente como consecuencias de la caída, ¿sí? Gregorio los sigue, pero transforma su perspectiva considerablemente, ¿sí? Ahora, y en esos elementos hay una cierta concepción pesimista acerca del cuerpo y la sexualidad como correspondiente a la naturaleza inferior de los animales, ¿no es cierto? Eso en Gregorio subsiste de alguna manera, ¿sí? Ahora, muchos de los pasajes que nosotros saltamos, fíjense que fuimos del capítulo 3 al 16, ¿no? Toda la primera parte del De Opificio Hominis es, digamos así, una defensa de la concepción integral de la naturaleza humana. Y entre otras cosas, vos hablaste del gozo corpóreo. Gregorio dice que esta doble constitución permite disfrutar de los placeres terrenales y también de los placeres divinos, ¿no? Apolausis, digamos, el goce, el disfrute, ¿no? Y además utiliza a Aristóteles, nada menos, hace una aparición a Aristóteles en un texto de antropología patrística, lo cual ya es llamativo de por sí, para decir que el ser humano integra en sí mismo todos los grados de vida. La vida vegetativa, por lo tanto, la reproducción, la alimentación, la nutrición, la vida sensitiva y también la vida racional como una especie de coronación de esa progresión de los días de la creación, dice Gregorio, ¿sí? Él los lee como esta creación progresiva que culmina y es sintetizada en el ser humano. Con lo cual la visión de fondo es bien integral de su antropología. Incluye el cuerpo como un elemento fundamental. Y también la división de los sexos, ¿sí? Él dice que
solamente el ejercicio efectivo de la reproducción del tipo animal, que en el ser humano no es igual que los animales, después va a decir también, ¿no? Pero eso es lo que se actualiza porque implica la mortalidad. Implica la mortalidad y la sucesión de generaciones, etcétera, ¿no? Eso es lo que se actualiza después del pecado, pero tampoco es un castigo, ni algo pecaminoso, ni mucho menos, ¿no es cierto? Entonces hay muchas salvedades a esta tradición y hay un abismo de diferencia con la tradición occidental, pero un abismo de diferencia. Esta sería, en todo caso, la tradición cristiana oriental, ¿sí? O como queramos llamarlo, que particularmente en los capadocios se caracteriza por una antropología mucho más optimista e integral, ¿sí? Con algunas características en común con otras visiones, ¿no? Pero mayormente te diría que es así. Gracias. ¿Yo puedo preguntar algo? Dos cosas. Una es una que se me hizo como una laguna y no me acuerdo ahora si cuando Eriúgena retoma, porque retoma muchísimo a Gregorio, ¿no es cierto? Pero yo no recuerdo que él se centre tanto en esta cuestión de la doble creación y esto que vos planteaste en el pensamiento de Gregorio. Eso por una parte. Y por otra, que es una cosa que también se me hizo como un vacío, si podés decir algo más de esta tradición asiática en el pensamiento de Gregorio. Buenísimo. Sí, gracias Carolina. Y gracias por recordarme que no había mencionado lo de la tradición asiática recién. Respecto de Diógena, bueno, no es uno de los temas más importantes de la antropología de Diógena, pero lo que sí es interesante respecto también de la pregunta de Horacio de recién, es que Diógena lee la cuestión de la división de los sexos en un sentido más dualista, ¿no? Y para Diógena sí, la materialidad es poslapsaria, digamos así. Digamos, es una consecuencia del pecado. Con lo cual lee a Gregorio con anteojos origenianos, digamos así, ¿no? Porque también lee Orígenes y está muy influenciado por Orígenes. Entonces, digamos que es una interpretación de Gregorio, ¿no? Más marcadamente dualista. Muchos de estos pasajes que yo les nombré recién, de los primeros capítulos, no están tan traducidos por Eriúgena en los poquitos manuscritos que conservamos de su traducción, pero no están citados en el Perifición, ¿no? Y piensen que una cuarta parte aproximadamente del De Opificio Hominis está citada en el Perifición. Con lo cual, que haya dejado fuera muchos de estos pasajes más integrales o de integración de la materialidad o de la sensibilidad, etcétera, en la naturaleza humana, arquetípica, es muy sugerente, digamos, ¿no? Así que, como decís vos, está la cuestión, pero no ocupa un lugar central, digamos. Y más bien es vista como de un modo más alejandrino, digamos así, ¿no? Como una consecuencia de la caída, ¿sí? Y perdón, lo de la tradición asiática entonces, es que Gregorio recibe el influjo de muchos autores cristianos que no tienen un platonismo antropológico tan notable. Por ejemplo, Ireneo de León, Ignacio de Antioquía, y esta tradición que a veces se llama asiática o del Oriente Medio, digamos, que se caracteriza por concebir la naturaleza humana mucho más integralmente, con una influencia más bien semítica y de la positividad de la carne, ¿no? Entonces la carne humana, entendida como la naturaleza humana como toda una unidad, ¿cierto? Bueno, eso influye muy fuertemente sobre Gregorio. Y Gregorio la compatibiliza de alguna manera, intenta hacerlo, con la afirmación de la espiritualidad del alma, de la inmortalidad del alma, de tradición platónica, digamos, ¿no? Pero también esta unión de lo espiritual y lo corpóreo se nota a lo largo de toda su obra, ¿sí? A veces con tensiones, a veces con alguna tensión conceptual, digamos así, o problemática, pero es constante. Gracias.
Francisco, esa deriva negativa, digamos, en Occidente, tal como respecto de la corporalidad. ¿Cuál es tu opinión respecto de dónde está la fuente de ese giro, digamos, ¿no? Sin duda que hay, sin duda que hay cierto, cierta, eh, digamos, semillas en la misma escritura, digamos, ¿no? Claramente respecto de lo femenino, ¿no? Pero ¿dónde te parece que puede estar esa deriva, ¿no? Como hipótesis, así, Sí, 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 sí. Algún pensamiento te tiro, Carlos, porque para hoy el no toque viniste con preguntas cultural, pequeñas, digamos. digo. Pero no, a ver, con las grandes cosas No, vale la pena Francisco, Carlos entenderlas. es así. Carlos es así. Como decía Pico, uno de otros de mis amores, con las grandes cosas vale la pena emprenderlas. ¿No? Claro. Pero simplemente tiro lo que me viene a la mente en este momento, ¿no es cierto? Porque, claro, yo desarrollé la cuestión más bien, bueno, por supuesto en un autor oriental, pero en la perspectiva de el desarrollo de estas doctrinas en el mundo griego y en el mundo griego cristianizado, ¿no? Ahora, lo que ocurre en Occidente es toda otra historia, ¿no es cierto? Y es por esa tradición que Diógenes lee a Gregorio como lo lee, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí es difícil discernir los orígenes, ¿no es cierto? A mi modo de ver, tiene que ver con una cantidad de cuestiones que no son, por supuesto, estrictamente filosóficas, ¿no es cierto? Eh, o sea que la negatividad del cuerpo tiene que ver con realidades políticas, digamos, y con toda una estrategias de dominio también, digamos así, ¿no? Y se extienden porque, bueno, evidentemente tienen su fruto, ¿no? En las distintas sociedades y lineamientos. Pero ¿cuál es el origen? Bueno, es muy difícil decirlo, ¿no? Porque hoy se está poniendo en cuestión, y con mucha razón, la concepción profundamente dualista de Platón, ¿no? Y se está más bien pensando toda esa dimensión no dualista de Platón, sobre todo del último Platón, ¿no? Entonces tampoco se le puede echar la culpa a Platón, pero estas concepciones dualistas ya están en los relatos míticos creacionales de las civilizaciones más antiguas, ¿no? ¿Sí? Y allí también son utilizadas como un instrumento bueno, de predicación digamos, de enseñanza moral, y nada, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que es algo psicológico, por supuesto, para mí tiene su origen, digamos, que no es que va aparejado a la condición humana necesariamente, en eso soy un gregorista, digamos. No creo que sea un aspecto intrínseco de la condición humana, digamos, ¿no? Esta complementariedad del bien y el mal, etc. Pero bueno, que es muy útil, ¿no? Para estrategias Creo de que en control. eso me parece muy acertado pensar en esa línea tuya, que no es una cuestión solo del cristianismo, porque, incluso el judaísmo. Creo que la humanidad tiene un problema con el cuerpo. Históricamente tiene un problema con el cuerpo. Porque si vos ves el budismo, digamos, qué cosa más alejada que el cristianismo que el budismo. Y sin embargo, eh, para llegar al Kama Sutra hubo que pasar muchos siglos, digamos, para llegar a pensar que en el éxtasis de la unión sexual, ahí se expresa profundamente la divinidad. Pero en la mayoría de sus expresiones, el budismo es un intento de alejarse del cuerpo y de los deseos, y así nace, y por eso, digamos, eh, la aversión a la mujer
en el budismo ha sido mucho más contundente que en el judeocristianismo. Me parece a mí, modestamente, por lo que todo lo que estudié de ese tema. Creo que ahí hay un problema. Y segundo lugar, yo creo que también hay que pensar eso que has dicho, de que hay cuestiones políticas, digamos, de poder, digamos. Ahí es muy interesante la obra de Jan Assmann, el egiptólogo alemán, porque él discute con Schmitt esta idea. Schmitt dice, bueno, hay nociones teológicas que se convierten en políticas. Y él trata de mostrar, estudiando su especialidad, la historia de la religión egipcia, que es al revés. Y también incluso explica el monoteísmo judaico en esa línea. Es decir, que hay decisiones o opciones políticas que se convierten en expresión teológica para justificar esas decisiones, ¿no? Y yo creo que... Y eso está más que más incluso que en la distinción entre varón y mujer, porque si Graves tiene razón, que las primeras versiones de Dios son femeninas, es decir, digamos, bueno, eso. No sé si dije algo, pero por lo menos cubrí el tiempo. No, interesantísimo, pero no, me dejas pensando y voy a explorar también estos egiptólogos que nombrás, pero solamente comento, prometo que la próximo encuentro voy a empezar con una afirmación del comentario del Cantar donde Gregorio dice que Dios se puede llamar y es digno de ser llamado tanto madre como padre, ¿no es cierto? Pero cosa que para un autor cristiano es algo muy audaz, también, para variar, ¿no? Con el caso de Gregorio. Pero hay un motivo, ¿no es cierto? O sea, esta exclusión de lo masculino y lo femenino de Dios no es que Dios no tenga nada que ver con lo masculino y lo femenino, ¿sí? Bueno, va para largo. Pero sí, coincido con todas tus reflexiones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a quienes vinieron, algunos alumnos, exalumnos y amigos. Gracias. Excelente, Francisco, gracias. Muchas gracias.